noches, bienvenidos al ciclo Música de Lobo de la Fundación Carlos Edmundo de Ory, en la que hoy tenemos a Rosario López para presentar su novela Los besos secos. Yo soy Paco Ramos y voy a estar al cargo de esta presentación. Buenas noches, Rosario, bienvenida. Hola Paco, bien hallada y bueno, muchas gracias por este encuentro a Música de Lobo. Bueno, en primer lugar, para entrar directamente con el libro, con Los besos secos de Rosario López, quisiera preguntarte, bueno, dicen que con toda la historia de literatura que llevamos ya a cuesta y todos los libros que se han publicado y la ingente cantidad de libros que se publican actualmente, diríamos que no hay casi ninguna razón para que naciera un libro. ¿Cuál es tu razón para que nazca Los besos secos? O ¿por qué nace? ¿Qué es lo que te motiva a escribir Los besos secos? Qué pregunta más difícil. Para ir Bueno, empezando. pues, bueno, como se dice también que hay dos grandes temas, ¿no? El amor y la muerte, y yo había escrito muchísimo de muerte, ¿no? Entonces me interesaba explorar la otra parte. Así que bueno, no se puede decir que la novela sea un camino de rosa y precisamente habla más del desamor que del amor, y luego la muerte también está muy presente en la novela. Pero a mí sí que eso, me interesaba explorar ese tema, pero es verdad que no nació de que yo dijera me voy a sentar a escribir sobre esto, ¿no? Sino bueno, mi proceso de escritura es muy orgánico. Entonces, a lo mejor empiezo a tomar nota o empiezo a escribir y de repente yo llevo también normalmente diarios de escritura o diarios míos de vida, ¿no? Y me pareció que salía ahí un tono como muy potente, una voz que tenía un personaje detrás y que ahí había cosas que no eran mías, ¿no? Que no eran solo mías. Entonces pues empecé a explorar por ahí y me parecía que esa persona tenía cosas que contar. Básicamente yo creo que por eso nace un libro, ¿no? Porque que Muy se le bien. parezca a uno con un personaje que tenga cosas que contar. Bueno, Rosario es sevillana, residente en Madrid, periodista, eh, eh, imparte talleres de escritura creativa en la Escuela de Escritores de Madrid. Y bueno, todo ese Madrid está muy presente en el libro. De hecho, en el inicio, ¿no? Está muy ambientada en el barrio de Maravillas, nos traslada perfectamente a Madrid. Digamos que es el micromundo en el que se va a mover el personaje, ¿no? Y toda esa ambientación madrileña. Es, hay un retrato social del Madrid o actual de las personas que se mueven por ese Madrid. ¿Querías hacerlo también, además de hablar del desamor, tenías la intención de mostrar un poco todo eso, toda esa vida de ese Madrid? A mí la verdad que bueno, creo que responde también al perfil de ella, ¿no? Que trabaja de camarera, entonces, ¿cómo no vas? Si tú tienes que ir a trabajar todos los días y tú estás yendo a trabajar todos los días y estás contigo misma, porque además está en un monólogo, ¿cómo no vas a reflejar esa vida que recorres, ¿no? Y luego la verdad que personalmente, salvo que me meta en una historia muy diferente, normalmente en casi todas las cosas así que voy escribiendo sí que se reflejan escenarios que haya recorrido de alguna manera. Entonces sí que, bueno, a mí me parecía que en este libro también tenía muchísimo sentido por eso, por el trabajo de ella, por el barrio de Malasaña, que a mí me resultó como que estaba para reflejarlo si ese barrio antes se llamaba Maravilla, ¿no? Y por esa cosa del espectáculo, de la maravilla de fuera, pero luego después como toda la miseria que esconde el espectáculo. Entonces a mí sí que me apetecía y creo que casa con la historia refleja el barrio de Malasaña. Sí, a nivel técnico podríamos decir que el libro es muy rico en detalles, ¿no? Porque tú has dicho, has hablado también del monólogo, ¿no? Hay una narración en primera persona en la que también se intercala el monólogo interior, pero también hay una parte importante, sobre todo al principio, en el que adquiere cierta importancia la segunda persona, ¿no? El tratamiento del tú. Eh, Más o menos cómo ha sido todo ese engranaje, cómo has ido pergeñando todo ese engranaje que te ha llevado a la configuración del libro, como, digamos, como
como un proceso arquitectónico casi. Ujú. Bueno, yo la verdad que empiezo escribiendo a mano, ¿no? Entonces, como me iba saliendo también, iba pensando para conocer al otro personaje, a Alberto, la expareja, la persona con la que ha terminado, que dirigirme a él era una manera de conocerlo. Entonces, por eso también salía ese tú. Luego, claro, me di cuenta que ese tú también escondía un fantasma, ¿no? Y escondía no solo el dolor de esa persona que se ha ido, esa historia que se ha terminado, sino también muchas otras ausencias que se han ido tapando a lo largo de su historia. Entonces me parecía que ese tú era como súper potente, luego como ella también tiene una amiga escritora que también adquiere mucha importancia en la historia, bueno, importancia mínima, pero la justa, ¿no? Y ella le dice que le lance a él por escrito todo lo que le tenga que echar en cara, ¿no? Entonces por eso nacía ese tú. Y luego también porque dentro del monólogo también me parecía una forma de ir armando y de irlo enriqueciendo y una forma también de mezclar el monólogo con ese tú al que se dirige y luego también con el diálogo, y meter los pequeños diálogos que había sí que era lo que a mí me daba más miedo, porque decían, no quiero que suene a cartón, pero claro, si ella está trabajando pues está viendo como, mientras está cortando el chope de la pizza, está viendo cómo vienen los clientes, o mientras está en el bar con la amiga, pues la gente sigue hablando, ¿no? Y como ella está también tan enfadada con el mundo, pues bueno, y porque Alberto está presente hasta cuando ella está en el bar, ¿no? Y está diciendo, y no quiero pensar en ti, pero estoy pensando en ti. Claro, porque ese tú esconde otros tú, ¿no? Entonces, Claro. Existe también un tratamiento del lenguaje en el que cuando leemos el libro prácticamente estamos ante una conversación, ¿no? Ante alguien que nos está contando y que nos traslada directamente a esa conversación con ese personaje que es Lucía, que es la protagonista del libro, y parece en ciertos momentos incluso que estamos en esa conversación con Lucía, que nos tomáramos un café con ella, ¿no? Hay una cercanía ahí del lenguaje. Incluso hablábamos también de que tú utilizas también un lenguaje muy propio, ¿no? Contextualizamos que es una chica, una andaluza, trasladada a Madrid, trabajando en Madrid, ¿no? También ha habido una intención tuya en ese hecho, ¿no? En el hecho de ese lenguaje. sí, sobre la conversación me parece muy bonito, ¿no? Porque al final, fíjate, es alguien que está completamente sola, hablando al final consigo misma la mayoría de las veces. Pero a mí hay una frase, creo que era de Horacio Quiroga, que me gusta muchísimo, que él decía algo así como, cuenta cuenta como si se lo estuvieras contando a uno de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno, ¿no? Y luego aparte porque si tú estás contigo mismo sola o dirigiéndote a la persona con la que has compartido cosas, no puedes explicarle quién eres. Es decir, por eso también muchas personas me dicen que cuesta entrar, ¿no? Porque claro, es como te planto aquí y estás dentro de mis entrañas, ¿no? Entonces me parece por otra parte bonito que al final la persona que accede a leerla decide entrar con todo el riesgo, ¿no? Porque al final entra dentro de una persona que está desbordada completamente, ¿no? Y luego lo del lenguaje, sí, porque a mí me interesaba, yo sí que tenía claro que quería irme a una cosa que yo pudiera, como había otras complicaciones, sí que el lenguaje me interesaba que fuera una cosa en la que ese personaje fluyera y que va también con esa sensación de ser extranjera que ella también siente, ¿no? Sí que hay mucha reflexión acerca del idioma, de las palabras que decimos y, bueno, lo típico también, ¿no? Cuando ella dice, estoy cansada de ser la andaluza graciosa, ¿no? Como, ay, qué gracioso habla y tal, ¿no? Y entonces, claro, ella dice, encima además yo no soy ni sevillana, soy de un pueblo que no puedo ser como Paz Vega y hacer de la sevillana de turno, ¿no? Que al final es lo que también se conoce fuera de Andalucía, ¿no? Como las cuatro cosas más típicas. Y entonces sí que me interesaba
También homenaje a mi familia, pues la novela está llena de frases de mi madre, de mi abuela, de mi padre, entonces sí que me interesaba eso, porque claro, al final también ella es alguien que viene de una necesidad muy primaria y que quiere ser actriz. Entonces, es como se dan ahí un montón de lucha. Y porque, bueno, porque luego también a mí me parece que hay veces que sentimos cosas que no podemos contar con las palabras. Entonces, aunque ella siente un profundo amor por las palabras, sí que hay veces que no conseguimos contar lo que estamos sintiendo Claro, y la otra persona trata de traducirlo, ¿no? Y es como, bueno, pero es que a lo mejor no tenemos que traducirlo, ya está, pues esto es guan chin chin, no tiene traducción y ya claro. está, y tienes que acompañarme de esta manera si quieres, si no, pues no. Muy bien. ¿Y por qué los besos secos, Rosario? ¿Cuál es esa metáfora del título tan bonita? Pues fíjate que yo creo que los títulos es una de las cosas más difíciles a la hora de elegir, ¿no? Y yo esto era una cosa que lo tenía súper claro desde el principio, primero porque me parece que mezclan esos dos temas, tanto el amor como la muerte, porque a mí me parece que los besos secos, pues desde luego no inspira mucha vida, ¿no? Un beso seco para mí es como todo lo contrario, digamos, a la pasión o a esa cosa que también le recrimina ella a él, ¿no? Hay un momento en que dice, yo hacía el amor, tú haces gimnasia, ¿no? Entonces, como él es una persona también muy cuadriculada, según ella lo ve, ¿no? Entonces sí que me parece que los besos secos, pues bueno, pues como un amor muerto. Claro. Que es el desamor más creativo que el amor. Bueno, eso dice, creo que es Eloy Tizón, ¿no? Que dice, tenemos que reconocer que los besos no dados han hecho mucho más por la literatura que los besos dados, una cosa así. Y si el desamor es más literario, has dicho, ¿no? Más Claro, creativo. más creativo. Bueno, el desgarro puede ser más, pues claro, puede tener más enjundia tratar de expresar eso, pero bueno, yo creo que el amor depende cómo lo veamos, ¿no? Yo qué sé, es que si nos vamos a lo mejor al amor tradicional, clásico que hemos aprendido, pues a lo mejor es menos creativo en el sentido de que, bueno, pues si está bien, eso se Lo que dice, quiere, si está bien no tienes nada que contar, pero yo también dudo, ¿no? Digo, a lo mejor es que no hemos encontrado la manera de expresar ese amor de tal modo que lo viva quien lo lea de esa manera sin resultar a lo mejor cursi o como queramos, ¿no? o realmente lo que quieres es disfrutarlo, ¿no? Cuando estás viviendo ese amor. Claro, también puede ser, si A lo mejor el desamor implica un mayor momento de soledad, ¿no? también, claro, sí, claro, también si entendemos el amor por ese compartir con alguien, no necesitas compartirlo de otra manera, a lo mejor, no lo sé, pero claro, el amor es que está. Yo al final lo que fui descubriendo también es que no hay ninguna forma de amor, por supuesto, no puede definir el amor, es decir, que hay parejas que, bueno, que más o menos funcionan y otras que no. Yo empecé a preguntar a parejas que funcionaban, que llevaban toda la vida juntas y tal, y la mayoría de la gente echaba a correr porque como yo creo que al final era un poco también mi idea, mi defensa en la novela, que no es que haya muchas veces historias que se mantienen en el tiempo porque sean mejores que otras, ¿no? Sino que muchas veces las cosas se mantienen en el tiempo por cómo nos las contamos. Claro. ¿Qué te aporta la literatura, Rosario? Bueno, ¿qué me aporta la literatura? Yo creo que mm, yo vivo la literatura de una manera muy viva, es decir, no hago una gran distinción entre los libros y, a ver si me explico, sí que hago una distinción entre lo que son los libros y las personas, pero sí que mi intención última, desde luego, es juntarnos en un trozo de papel, es decir, yo creo que lo bonito también es que ese desamor que ha sentido ella lo pueda sentir cualquiera, o esa ausencia que ha sentido ella lo pueda sentir cualquiera. Y luego la literatura, desde el punto de vista de las clases, por ejemplo,
a mí me resulta muy bonito. Este tiempo atrás estuvimos leyendo a Rulfo, por ejemplo, y analizándolo en clase y tal. Entonces me parece como muy mágico que alguien de repente, porque tú hables de un libro, entre en él y le cuente otro mundo distinto o le hable de su propio mundo de una manera que nadie le ha hablado. Entonces yo creo que lo que me aporta es un escenario en el que cabemos todos. Claro. Decía García Montero que la literatura parte de una experiencia individual que en manos del lector se convierte en colectiva. Entonces, de alguna manera, también es una forma de luchar contra la soledad, ¿no? Y en estos tiempos de confinamientos, de todo lo que estamos viviendo, eh, puede, ¿crees que puede, o cómo puede ayudar a soportar la literatura toda esta fase, esta época tan difícil, tan extraña? Este extrañamiento general que estamos viviendo. Yo creo que eso precisamente, que la literatura te da compañía, no siempre es buena. Ojo, yo creo que hay libros que te desgracian la vida o te dan compañía dentro de tu desgracia, ¿no? Es decir, que tú estés fatal y de repente lo coges y tú dices, ah, pero es que este tío está igual mal que yo. Entonces, es decir, me refiero a la compañía más como empatía, ¿no? Como darte permiso para sentir ciertas cosas y para tú no sentirte solo dentro de tu locura. Entonces sí que te da compañía, pero yo creo que no es una compañía siempre buena, en el sentido de Sí, que tú te encuentres mejor. Porque ahora tú imagínate que estás súper mal y ahora coges a Thomas Berhan y entonces es como te destroza probablemente, ¿no? Entonces también creo que hay una edad para ciertos libros o que hay libros que tú lees en un momento que te dicen una cosa y que los lees en otro momento y te dicen una cosa sí. diferente. Bueno, decía, aquí en Cádiz, en la universidad, hemos tenido al profesor Hernández Guerrero, que él siempre dice que la literatura sirve si nos ayuda a entender y a interpretar nuestra propia vida, ¿no? Desde ese punto de vista eh, eh, tan humanista de la literatura, eh, ¿qué te ha enseñado a ti la literatura y qué crees que Los besos secos puede aportar en el lector? ¿Qué me ha enseñado la literatura? Bueno, yo creo que a ponerme en la piel de todo tipo de personas, ¿no? En eso que estamos hablando, tanto para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque de repente tú puedes comprender hasta a la persona más horrible del universo, a lo mejor, ¿no? Y yo lo que creo es que yo, por ejemplo, sí que, de hecho, sé que hay personas que no han continuado leyendo a lo mejor la novela porque de repente se veían súper reflejadas en esa manera tan tóxica a veces que tenemos de relacionarnos con los demás y en esa dependencia muchas veces para no ahondar en pues eso, en nuestra miseria y decir, vale, pues esto es lo que me molesta, me lo saco de aquí, vale, y a ver qué cara tiene, ¿no? Entonces, creo que al lector que coja la novela lo va a incomodar en un primer momento, puede ser, pero, pero yo creo que va a encontrar mucha honestidad. A mí me parece que es un personaje muy honesto, que no... también creo que tiene sus puntitos de humor, un Sí, humor también bastante doloroso a veces, ¿no? Creo que se va a ver reflejado a alguien que haya tenido, cualquier persona que haya tenido una ruptura y que fuera un amor medio apasionado, se va a ver reflejado, ¿no? Luego también en la amistad, ¿no? En ese preguntarse qué es realmente la amistad y creo que también en darle oportunidad a los desconocidos, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor confiamos en un amigo con el que nos sentimos cómodos y de repente tú te planteas, bueno, ¿y yo qué tengo realmente en común con esta persona? Si es que a lo mejor ni siquiera nos entendemos. Y llega uno que de repente, como eso que le pasa con el personaje Manuel, ¿no? Que sí. es como, Manuel me cuenta sus cosas feas para que yo sienta que mis cosas feas no son tan feas, ¿no? Como, y yo creo que al final los amigos son eso, ¿no? Los que de repente están en la miseria y te dicen, pero tú sabes la mía, ¿no? Entonces, como, creo que ahí sí que puede sentirse reflejada mucha gente. Sí, y además es una forma, tratas el desamor de una forma muy natural y nada dramática, ¿no? Que también lo veo como un gran acierto de este libro, ¿no? No hay un melodramatismo, no Ujú. hay un rasgarse por rasgarse, sino que es una forma muy natural de contarlo. Yo creo Bueno, que sobre todo lo que
Sí, Sí. dime. No, no, que eso sí, que hay una manera de, bueno, pero estoy criticando a esta persona, pero voy a preguntarme también quién soy yo. Que nos queda Claro. poco tiempo ya, supongo, ¿no? Sí. Mira, vamos a terminar leyendo un fragmento del libro, pero antes quisiera que brevemente nos hablaras quiénes son tus referentes literarios. Porque decía Mark Steinmetz, un fotógrafo norteamericano, que cuando él dispara una foto, quien realmente hace la foto son sus ángeles guardianes. Y sus ángeles guardianes son todos esos fotógrafos que a él le han enseñado, le han formado, le han servido para formarse. ¿Quién serían los ángeles guardianes de Rosario López? Para mí es súper difícil porque en realidad yo soy súper caótica, decir pico de un libro, pico de otro, pero sí que me parece que voy a ser más justa si digo en este libro, por ejemplo, La vida perra de Juanita Narboni, en este libro en concreto, ¿no? Pero sí que, claro, ahí puede haber, yo creo que este libro también tiene muchísima música, hay Sí, mucha música que también me ha ayudado y luego hay muchísimo también, no solo de literatura, sino también haber conocido a personas, haber conversado con ellas y también eso, yo creo que hasta antepasado de mi familia de escuchar frases hechas de que dice uno, que dice otro, y eso sí que lo voy metiendo. sí, Pero referentes literarios míos, es que no lo sé tampoco, porque también hay autores que a mí me gustan mucho que yo no sé si eso luego se refleja claro. por ejemplo, Tabucchi, a mí me encanta Antonio Tabucchi, pero no sé si eso se refleja. Pero en este libro en concreto sí que me ayudó mucho La vida perra de Juanita Narboni. Perfecto. Bueno, Rosario, pues vamos a terminar con eso, con que nos leas un fragmento Fragmento, vale. y ya nos despedimos. Vale, pues si te parece, Paco, voy a leer el principio, ¿no? Perfecto. Para que se vea que además como es cortito. Maravillas nuestro barrio. Maravillas en el contenedor de basura, escrito en negro, delante del Pepe Botella, la plaza del 2 de mayo, los pájaros sin volar, la mujer sentada en la puerta del día, cerrado. Maravillas nuestro barrio. Parece que hace más y no hace tanto. Paraguas en mano apareces, la obligación de compartir, mojarte, fumar sin fumar, protegerme. Demasiado bueno para ser verdad. Una foto. Subo por San Andrés. Veo la pintada. Familia de esqueletos encima del ojalá. De tanto abrazarse. Doy vueltas a lo mismo y llego a casa como entonces, pero sola. Muy bien. Pues ha sido un placer, Rosario, Un tenerte en placer Música también. de Lobo de la Fundación Ori. Gracias a la Fundación Ori, gracias a Onda Cádiz por facilitar estos espacios tan necesarios en estos tiempos y De hacer verdad. que la literatura y los libros de alguna forma no pare, ¿no? Que no pare. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias a la Fundación y a Onda Cádiz. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosario. Un saludo.